otra historia así que me acuerde. Fue hace aproximadamente, sí, como hace 5 años, más o menos. Hace 5 años yo tuve un sueño. Ay, creo que hace 5 años. Ay, que soy tan malísima para las fechas. Bueno, hace unos años tuve un sueño donde era un sueño, pues a la verdad era como hasta bonito, porque era un sueño donde estábamos como en un lugar blanco. Parecían nubes, pero no sé si eran nubes, era muy blanco. Y estaba en esa época un tío que estaba muy enfermo porque tenía diabetes y estaba esperando por un trasplante. Y bueno, fue un tío demasiado, demasiado querido por mí y por muchas sobrinas de él. Y por sus hermanos, obviamente. Era de esas personas joviales, súper alegres. Él pintaba al óleo, arquitecto. ¡Buah! Todo lo que se pudieran imaginar. Y él también estaba en la onda oculta, en todo este tema del yoga, del chi, del yang, todas esas cosas. Le gustaba mucho escudriñar y todo esto, se sabía la Biblia de adelante para atrás, de todo. O sea, muy estudiosa. Él fue una persona muy importante en mi vida. Y tuve este sueño, que le digo que era todo blanco, donde me decía, había un niño y habían otras personas. Había como 3 personas más. Y él estaba en el medio, sentadito, en su posición de yoga, porque a él siempre le gustó esto, en su posición así tipo de yoga. Y este niño me dice a mí, porque era como que yo estuviera flotando viendo todo esto, y este niño me voltea su carita y me dice, dile a mi papi que lo perdono, que no se culpe más, que lo estoy esperando, que esté tranquilo que yo lo estoy esperando. Y yo decía, ¿qué? Como que en mi sueño decía, ¿quién es tu papi? Y él voltea a mirar al medio, y en el medio estaba mi tío. Me dice, él es mi papi. Y sí, se parecía mucho porque este nene era muy parecido cuando mi tío era chiquito. En las fotos que uno ve por ahí colgado era igualito. Churquito, de pelo negro, como negrito, así, blanquito, hermoso. Así que él me dice esto. Y yo sentí que era un mensaje espiritual que tenía que darle a mi tío. Y él me da, bueno, termina este sueño y justo unos días después se da la posibilidad de que yo viaje a Colombia. Entonces yo obviamente quería visitar a mis papás. Entonces dije, obvio, sí, vamos, de una. Y me acordé de este sueño y dije, wow, muy loco. Puedo transmitir este sueño personalmente, o sea, que muy pocas veces se da, ¿no? Dije, bueno, voy a poder transmitir este sueño personalmente a mi tío, genial, que yo que lo adoro, que quiero verlo, que esto, ta, ta. Cuando yo llegué a Colombia, me encontré con mi tío. Me encontré con mi tío y yo no sabía cómo decirle. Ay, yo siempre he tenido miedo que me diga que estoy loca, ¿viste? Y yo sabía cómo decirle. Digo, no, 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 vamos a decirle. Y ya cuando como que se alejaron las personas que lo rodeaban, le dije, mire tío, yo necesito contarle algo súper rápido. Me dice, ¿qué? Yo le dije, yo vengo desde Argentina con este fin de contarle un sueño que tuve, que yo no sé si es cierto o no, tío, pero como usted sabe de estas cosas más que yo, quizás usted pueda darme pues una orientación. Me dice, ¿qué? Bueno, cuénteme. Yo me acuerdo que le empecé a contar y le conté todo el sueño y le dije, su hijo le manda a decir que lo perdona, que no se preocupe, que esté tranquilo, que lo está esperando. Así se lo dije tal cual. Mi tío quedó, yo pensé que le iba a dar un patatús porque como estaba ya enfermito, quedó así como, ¡oh! ¿Y usted cómo sabe que yo tuve un hijo varón? Y yo le dije, pues yo no lo sé, porque nadie lo sabía, porque él me dice, esto es un secreto, me dice él a mí.
Eso es un secreto entre la mamá del nene y yo. Eso nadie lo sabía, me dice. ¿Usted por qué lo sabe? ¿Quién le dijo? Y yo dije, no le estoy diciendo que nadie me dijo. Fue un sueño y este hijo suyo es igualito a usted, blanquito. Es hermoso, le dije yo. Y le está diciendo que lo perdona, que lo está esperando, que esté tranquilo. Él quedó callado y en ese momento una persona nos escuchó. Y se vino inmediatamente, ¿qué? ¿De qué están hablando? Ay, ¿quién es el hijo? ¿Qué? Y como él se quedó callado y me miraba solamente a los ojos, callado, yo entendí que no tenía que decir más nada. Así que eso hice, me levanté, cambié el tema, me puse con mi locura, porque yo soy así medio loca, me puse con mi locura y y zafó. No sé cómo tomó eso que yo le dije, no lo sé, porque después de eso yo también tuve un sueño con respecto a un tío que yo quería mucho también, que fue uno de los que me crió, que se iba a morir. Pero yo no alcancé a visitarlo. O sea, porque todo fue, o sea, muy rápido. O sea, este sueño de que mi tío iba a morir, no lo tuve antes. O sea, como que no lo tuve un año antes o unos meses antes, así yo hubiese llegado directamente a donde está él, ¿viste? No, fue un sueño por decir, me sueño hoy que se va a morir y veo toda la imagen de la familia, todo en el hospital, todo. Tengo este sueño y al otro día me entero de que él está internado en la clínica. Entonces no tuve la posibilidad de verlo, porque yo tampoco sabía que él estaba así de enfermo. O sea, no lo sabía. Pues parece que fue algo súper rápido. Entonces no tuve la oportunidad, en esta ocasión no tuve la oportunidad de haberme adelantado. Entonces fue muy duro porque yo no podía entrar a verlo, solo sus familias, ¿no? Porque ya estaba muy grave su familia y aparte en esa época yo estaba pues dando seno a la bebé y estaba con la bebé chiquita. Entonces pues no me recomendaron hacerlo. Entonces solo iba hasta la puerta del hospital. O sea, es como que lo acompañé de lejos, ¿no? Entonces fue así como muy, muy trágico todo. Y entendí por qué había ido yo a Colombia en esa época. Y bueno, ese fue uno de los únicos sueños que tuve que no alcancé. Porque no lo tuve antes para alcanzar pues a despedirme o a hacer la visita, ¿viste? Porque fue muy, por ejemplo, fue muy como que yo llegué a Colombia y al otro día fui y di el mensaje a mi otro tío y inmediatamente sueño eso y al otro día, o sea, eso fue todo así, fue súper rápido, entonces como que incluso hubo mucha familia que ni siquiera sabía que yo estaba en Colombia, porque fue todo muy rápido, porque yo había pensado pues visitarlos a todos, ¿no? Fue así como muy loco, así como... Ese sí fue uno de los sueños que yo lamenté. Aunque con este tío también tuve, cuando ya murió, este año, no, perdón, no estamos en el 2020, el año pasado tuve un sueño con respecto a él también, porque yo lo adoré mucho. Claro, imagínense, él estuvo en mi infancia. Un sueño donde él me dice que le diga pues a mi tía, a su esposa, a la que dejó acá en la tierra, donde me dice que le diga que él la ve cuando ella está con los pajaritos en el patio y me mostró el patio, me lo mostró a ella y me dijo que le dijera que él está ahí cuando ella cree, o sea, lo que él me dijo es que ella cree que yo estoy ahí en ese momento y sí, yo estoy ahí en ese momento
con los pajaritos junto con ella. Y yo dije, bueno, ya que he hecho tantas locuras, que una más que diga eso. Pero yo no se lo dije a ella, a su esposa, porque su esposa, pues después de la muerte de él, es como que no se ha podido recuperar bien y pues la tienen, a veces la tienen que controlar con tecitos y con esas cosas porque pues fue duro para ella, ¿no? Entonces se lo dije a su hija, o sea, a una prima. Se lo dije a mi prima y mi prima no lo podía creer porque ella me confirmó que sí, que su mamá creía que él estaba ahí con ella cuando estaba con los pajaritos. Y ahí fue cuando yo dije, no, ¿y cómo sé yo eso? No, no hay forma de que yo lo sepa porque no hay forma. Y cada vez me fui dando cuenta que todos estos sueños pues no eran tan locos como yo pensaba, como que, aunque sí, después de los que les conté este avistamiento y todo eso, que se profundizaron los sueños, tuve otros sueños, ay, que fueron cada vez más locos. Y pues yo los tenía todos ahí grabados mientras me iba pasando todas estas cosas. Y en esa época, cuando yo tuve estos sueños, que es en realidad lo que yo vengo ahora a comentarles, todo esto es como un resumen de parte de mi vida, de años de mi vida. Son como resúmenes, así como los más importantes, ¿sí? Eh, También hubo la época en que me comuniqué, antes de venirme para acá, me comuniqué con una mujer que cada vez que me recostaba en algún lugar, ella decía mi nombre. Pero yo me llamo Lady Andrea. Yo tengo dos nombres. Pero ella me llamaba Lady. Me llamaba Andrea. Y resulta que en Colombia a mí me dicen Lady. Y en Argentina la gente me llama Andrea. No sé por qué. Parece que no les gusta el nombre de Lady. No sé. Pero no me dicen Lady, me dicen Andrea. Entonces yo supuse que esa voz no era de un ser que había nacido en mi país, que era un ser que estaba en Argentina. Esta mujer me empieza a dar imágenes, pero no eran sueños, eran imágenes, que yo estaba de repente acostada en la cama mirando para el techo y me botaba la imagen. Y eran imágenes como en sepia, sí, como marrón y blanco. Y era como imágenes de una foto blanco y marrón, así como sepia. Y era una foto de una mujer joven, como de hace... Pero esas fotos antiguas. Y bueno, cada vez que estaba por ahí, volví y se me aparecía esa imagen, pero yo, ¿pero qué? No conozco a nadie así. Trataba de hacer recordatorio de las fotos de mis tías, de mis familiares, a ver qué. Incluso le pregunté a mi esposo me mostró varias fotos de sus familiares. Y yo, pero ¿quién será? ¿Quién será? Un día, esta vocecita me dice mi nombre y me dice, Andrea, así súper, pero era una voz joven. Y me dice, dile, me dice, dile que tiene que estar con la persona que tiene la foto. Así. Y yo, ¿qué carajo? Dije yo, ¿esto? Entonces yo quedé como en shock. ¿Cómo dile que esté con la persona que tiene la foto? Yo dije, ¿a quién le tengo que decir? Pero no fue más. Y me acuerdo que antes de que me dijera eso, sí, había un ruido así en mi cabeza, un ruido muy fuerte y después me dio el mensaje. Era como un pito, bueno, como un ruido así súper chillón. Bueno, yo como que no le di mucha importancia en ese momento. Eso pasó. Yo me acuerdo que yo le conté a mi esposo porque ya en esa época yo ya le estaba como contando un poco más mis sueños y las cosas. Recuerdo que yo le había contado ya a él eso, él ya estaba como preparado en el sentido de que quién era esa persona de la foto.
un día viene un primo de él de Buenos Aires y va a la casa a visitarnos. Parece ser que se fue a pie desde ahí de Trelew. No, no que se haya venido a pie de Buenos Aires, ¿no? Pero no tenía como movilizarse, igual llegó a la casa y no le dijeron dirección ni nada, sino que él se ubicó y llegó, o sea, súper de sorpresa. Se llegó a la casa, estuvimos hablando, pasamos así charlando, esto y lo otro. Llegó el tema, salió el tema y no sé cómo llegué yo a ese tema de mío, personal, de mis sueños, de mis cosas. Llegué a ese tema, no sé cómo. Entonces él me dice, y él me empieza a hablar de su mamá que había fallecido no sé cuántos años, o sea, la tía de mi esposo, hacía no sé cuántos años. Así que empezó a hablarme, entonces yo le dije, a ver, muéstrame cómo era tu mami. Y él me mostró la foto de su mamá cuando, años después, ¿no? Cuando ya estaba en su edad adulta, antes de morir y todo eso, me muestra las fotos. Y yo miro las fotos y me pasó enseguida un escalofrío así terrible. Entonces yo me recordé eso y mi esposo también me miró y yo lo miré a él como diciéndole con mi mirada, algo pasa. Entonces él me mira y me dice, pregúntale, me dice, contale, me dice él. Entonces yo dije, oh, otra vez va a pasar como loca. ¿Cuántas personas ya deben pensar que estoy loca? Entonces le dije, mira, yo te voy a contar algo y no quiero que te asustes ni nada, pero antes de contarte lo que te voy a contar, necesito que me muestres una foto de tu mamá cuando era joven. Entonces él me muestra la foto de su mamá cuando era joven, pero la tuvo que rebuscar porque no la tenía en el celular, pero él se acordó que la había pasado un día al Facebook. Entonces él me muestra la foto que estaba en el Facebook. Cuando él me la muestra, evidentemente era la foto, esa imagen que se me había transmitido a mí durante varios días y la del persona de ese mensaje. Entonces yo le empecé a decir, yo no sabía cómo decirle porque él tiene un amor muy profundo por su mamá, o sea, es un amor súper estrecho, entonces yo no sabía cómo hacer para contarle que no se asuste, que no se... Entonces empecé a contarle que yo ya había visto esa foto, empecé a describirle a su mamá, que a su mamá le gustaban mucho los niños, empecé a describirle todas estas cosas personales. Y también le dije, bueno, tu mamá te manda un mensaje. Me dice, ¿cuál? Y le digo yo, que hay una persona, le digo yo, ¿quién tiene esa foto? Y él me dice, ¿por qué? Y le digo yo, porque tú tienes que ir, tienes que estar con la persona que tiene esa foto original. Entonces él se queda como en shock y se queda mirándome. Y dice, no, no puede ser, porque la persona que tiene esa foto es mi papá y yo estoy disgustado con mi papá. Oh, y yo dije, bueno, discúlpame, pero el mensaje es ese, tienes que estar donde la persona que está con esa foto. Y yo no sé si me creyó o no, o cosas del destino. No sé, tendría que preguntarle porque nunca le he preguntado. Yo me he hablado con él en el Facebook, pero no le he preguntado. Es más, creo que le voy a pasar este video a él, a ver si se anima a dar ¿cómo se dice? Su veredicto con respecto a esto, de por qué lo hizo. Porque él en estos momentos se cambió de Buenos Aires, se fue a vivir a ¿cómo se dice? Trevelin, se fue a vivir a Trevelin, que es más hacia la Patagonia al fondo, se fue a vivir a ese lugar y en ese lugar está viviendo su papá, que es el que tiene la foto original. Yo sé que no le ha ido muy bien allá, que no le ha ido como espera, pero tampoco sé por qué él se fue para allá. O sea, lo poco que él me dijo es porque quería que sus hijos pues estén más tranquilos, que en la ciudad no están tan tranquilos. Pero no sé, ese fue el mensaje que yo le transmití a él. No sé si su mamá tuvo algo que ver con que él se vaya para allá. No lo sé. Eso lo iremos sabiendo
a medida que pasa el tiempo. Y si él se anima a escribirnos acá por YouTube, su aporte estaría genial. Le voy a pasar el link del video a ver si se anima. Bien, esta es otra historia con respecto a estos sueños. Oh, pero ahora vienen las otras historias que son más de película, porque yo nunca pensé que iban a hacerse tan realidad. En esta época, cuando yo les conté que había tenido este avistamiento y todo esto, pues yo les conté que se había agudizado un poco más estos temas. Y entre esos también hubo muchos sueños muy extraños. Es como que fueron dos tandas de sueños, no sé cómo explicarlo. Pues así lo ve mi cerebro, como dos tandas de sueño. Una es la tanda donde me dicen, alguien me dice, deberías, es como un consejo, ¿no? Deberías de dejar de comer carne. Estás enferma de tu aparato reproductor. Estás enferma de tu aparato digestivo. Y me dice, tu mamá también está enferma de su aparato digestivo. Muy sacado de los pelos. Entonces ahí yo me acuerdo que en esa época fue cuando yo me enteré que mi mamá pues tenía un problema en sus intestinos de pólipos y que no me había dicho, y constantemente pues con sus diarreas y todo esto, y nunca me había dicho, y ella duró varios años con ese problema. Hasta que este sueño pues me revela y me dicen que pues, tenía que decirle a mi mamá que por favor se mande a ver eso. A la final, bueno, todo eso se fue solucionando. No muy bien, pero ya por lo menos se tiene controlado ese tema. A mí, después del embarazo de mi primera hija, me empecé a poner amarilla, empecé a orinar sangre, así fuera lo que comiera, así fuera agua, la vomitaba, me puse súper mal, me dolía súper terrible la espalda. No había forma del dolor, el dolor. Y me tuvieron que llevar al médico, me sacaron sangre para ver si era de pronto quizás una hepatitis, porque estaba muy amarilla. Y el mismo día, yo me acuerdo que hice el examen, el mismo día llegué a mi casa, me estaba ya cambiando, cuando me llaman y me dicen, tienes que venirte rápido para el hospital. Eso fue allá en Argentina, porque algo está pasando. No es ninguna de las hepatitis. Uy, yo ahí sí me dio esto, porque yo soy medio que para los doctores, ay Dios. Entonces nos fuimos corriendo y me hicieron una ecografía y resulta ser que no era hepatitis, sino que la vesícula estaba tan llena de pepitas y de arenilla que se había rebosado. Y habían pepas obstruyéndome. Y entonces por eso todo lo que comía lo vomitaba y ya estaba en riesgo de muerte, porque si dejaban pasar más días me podía morir porque me iba a intoxicar con mis líquidos y toda esta cosa, porque ya había muchas pepas tapando muchos orificios de por dentro. Entonces me acuerdo que me hicieron una ¡ay! Ya se me olvidó el nombre. Bueno, me intervinieron por la boca, me sacaron estas pepitas y al siguiente día pues me dieron cuchillo. Me inflaron como un globo y me sacaron la vesícula. Yo no quise ver lo que era la vesícula, no lo quise ver, me dio como, uy, no sé, para esas cosas soy bastante... Bueno, y ahí entendí lo que me decían de mi problema. Después, porque el otro sueño fue que tenía problemas con mi aparato reproductor. Y resulta que cuando tuve ya la segunda bebé, eso fue como que 2 años después de que me sacaron la vesícula, creo que fue más o menos. Y antes de eso había tenido el sueño del aparato reproductor, que estaba con problemas del aparato reproductor. Yo dije, ¿pero qué? Si estoy embarazada, ¿cómo voy a tener problemas? Al contrario, me funciona re bien. Y después de que yo tuve complicaciones en el embarazo, en el sentido de que mucho líquido, entonces estaba que se me explotaba la barriga, ya salían como bolas así de líquido, se notaban, pasaba la mano y sentía las bolas.
Ya estaba que se explotaba esa niña, ya quería salir. Cuando me están en la cesárea, haciéndome la cesárea, yo vi que se tardaban como mucho los médicos. Entonces yo le pregunto al doctor que qué pasaba. Entonces terminaron de hacer eso y el doctor me dice, mira, lo que pasa es que ahora que te abrimos, pues encontramos varios quistes allá, bueno, encontramos varios quistes. Tenemos que ver qué vamos a hacer con todo eso, pero por ahora no los puedo sacar porque es muy riesgoso, porque no estaban previstos. Donde lo hubiesen visto antes estos quistes, pues quizás hubiesen programado la anestesia y todo, pero es muy riesgoso hacer una cesárea y al mismo tiempo echarle bisturí a los quistes. Entonces él me dijo, así que te los tengo que dejar. Yo, ¿por qué no me los sacó? Bueno, entonces ahí fue cuando comprendí el siguiente sueño, que fue que me avisaban todo esto. Y ahí fue donde comprendí muchas cosas con respecto a mi salud. Y cada vez que yo como carne, pollo, carne o lo que sea de carne, me pongo re mal. Y duro días así. Duro muchos días así. Entonces, yo no sé si todo esto me lo invento o qué, pero, o sea, es como muy loco. Otra cosa que les quería contar con respecto a estos sueños, en esa época tuve unos sueños que pues sí eran muy como de película, porque uno de los sueños estos, que fue antes de venirme para acá, para Colombia a vivir un tiempo, estoy hablando que eso fue hace como, a cumplir 2 años, como casi 4 años de este sueño que les voy a contar ahora. Bien, me soñé con un lugar que yo tenía que vivir en ese lugar. Pero era de noche, o sea, mi sueño era de noche y me decía que yo tenía que vivir en ese lugar y me mostró todo, todos los alrededores. Pero no más. Dije, qué sueño tan bobo. Bueno, después de este sueño tan bobo, tuve otros sueños, como por ejemplo tuve un sueño donde me mostraban, donde yo estaba como si estuviera en el techo y para abajo veía montones y montones de ataúdes, muchísimos ataúdes. Y habían personas que estaban contando los ataúdes. Oh, yo dije, pero ¿qué es esto? No. Es como que no acepté ese sueño porque no. También tuve otro sueño donde había fuego. Era un lugar donde solo se veía como explosión, fuego. También era de noche, que se veía en mis sueños, también era de noche. Y yo decía, pero esto se parece a... Yo recordaba, ¿no? Eso se parece a tal película. No, eso se parece a las películas que yo veo, pensaba yo. También tuve otro sueño, que fueron todos como muy seguidos. Y también tuve otro sueño donde habían drones. O sea, esos helicópteros chiquititos que pasan. Y pasaban por las calles. Y se asomaban por las ventanas estos helicópterecitos. Y era como si yo estuviese dentro de una casa y viera que pasan estos drones. También tuve otros sueños muy raros con respecto a los ovnis, ¿no? Pero este sueño todavía no lo cuento porque es demasiado loco y es como muy de película, así que por ahora me lo reservo. También tuve sueños con respecto... Este sí es personal. Tuve un sueño, porque, no les conté que yo antes de tener mi segunda hija, yo ya me había soñado con ella, mi segunda hija, yo ya me había soñado cómo iba a ser físicamente.
Pero bueno, antes de venirme para acá, para Colombia, tuve un sueño con respecto a mi hija. Y era un sueño donde era como como de muy simbólico. Y estos símbolos, donde yo tenía a mi bebé en mis brazos y ella tenía como algo en su corazón, como algo, como si fuese un tubo en el corazón, no sé, algo así. Era como muy simbólico, que no, era muy loco, era muy loco. Entonces ese sueño sí me traumó bastante porque yo no quiero que pase eso. Yo pensaba, ¿no? Tuve también otro sueño que fue, bueno, mejor dicho, hay muchos, 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 pero los más principales son estos que les quiero contar ahora. Después de esto, sueños que yo tuve, que fueron bastante consecutivos, pasa que mi esposo estaba trabajando en una planta, como yo ya les había comentado en otro video, estaba trabajando en una planta de gaseosas y de repente un día va a trabajar y los echaron a todos. Entonces nos cogió como la angustia, ¿qué vamos a hacer? Oh my God, ¿qué vamos a hacer? Entonces a él se le ocurre la idea de, ¿por qué no nos vamos para Colombia? A mí no me convencía. Yo digo, no me convence. No me convence la idea, porque yo ya estaba en Colombia y es complicado y no, por más que extrañe Colombia, no me convence. Bueno, a la final hablamos y me convencí. Él me decía, contale a todo el mundo que te vas a ir para Colombia, así te haces a la idea de que te vas a ir y no te va a dar duro, que esto y lo otro. Entonces yo empecé a hacer eso, a contarle a todos mis amigos y todo esto, como para darme la moral. Pero yo en el fondo sabía que no me convencía la idea. Entonces, nos da con el tema de que lo poco que tenemos, ¿por qué no compramos un lote? Porque el arriendo en Colombia nos va a consumir. Entonces, empezamos a buscar por internet. Buscamos por internet. Yo vi en internet las fotos del lote con el que yo me había soñado. Exacto, exacto, exacto. Solo que yo lo vi pues al revés. Me tuve que darle vuelta a la foto para cerciorarme. Yo lo había visto como en otra posición, pero era exactamente lo mismo. La entrada era exactamente lo mismo. El lote era exactamente ahí. Entonces yo dije, no puedo creerlo. Y la plata que teníamos no nos alcanzaba para ningún otro lote más, porque ya habíamos buscado lotes por todo Colombia y eran costosos. Y da la casualidad, no sé si la casualidad existe, ya estas épocas ya no sé si la casualidad existe, todo está fríamente calculado. La pareja que estaba vendiendo este lote, que es donde hoy estoy viviendo. Estaban peleando, así que es como que querían vender esto ya. Tenían sus problemas maritales y ya querían venderlo. Entonces nos lo dieron regalado. Así que, ¿qué más posibilidad que te lo den casi regalado? Imagínate un lote que estaría costando unos 50 millones de pesos, lo dejaron en 20. ¿Quién? Nadie. Es como que todo estaba confabulado para que sea así. Compramos este lote. Mi papá es maestro de obra acá en Colombia. Entonces, él empezó a construirlo, pero yo estando allá en Argentina, nosotros mandábamos plata por Western Union, mandábamos plata, ellos la sacaban acá y construían. Mandábamos otro poco y así, porque nos tocaba así porque no había forma de pasarla por el banco, no había forma. Entonces nos tocaba hacer giros de ciertas cantidades, lo máximo que permita, para que ellos vayan construyendo así de poquito. Lo único que yo sé es que cuando mi papá empezó a construir esto, resultó que tuvo que cavar y cavar y cavar porque no encontraba, no sé cómo le dicen en este tema, no encontraba como tierra sólida para poder construir las bases para construir la casa. Y cavó tanto
cavó tanto. Ponele que acá es la carretera y este es el lote. Él empezó a cavar y 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 no encontraba tierra firme, pura tierra chiclosa y agua. Cavar, a cavar, a cavar, a cavar, a cavar. Cavó tanto que le quedaba un hueco así después para rellenar. O sea que tenía que hacer unas columnas y encima rellenar todo ese espacio. Y ese espacio estamos hablando de muchos metros, estamos hablando casi de 6 metros. Entonces, ¿a él qué se le ocurrió? Pues hagamos un sótano. Entonces se puso a medir y resulta que quedó un subsótano y un sótano. O un subsótano y un sótano. O sea, él le dice a esta parte de acá le dice búnker. Y acá en esta parte quedaría el sótano. Y acá encima de esto quedaría ya pues lo que es al nivel con la carretera, el primer piso, ¿no? O sea que en estos momentos yo estoy viviendo en este sótano. Y debajo de este sótano hay un búnker. O sea, otro sótano. O sea, estamos bastante bajo tierra. Entonces se le ocurrió que en vez de rellenar todo ese pedazo, mejor hacemos un sótano y un subsótano. Así que en estos momentos yo estoy viviendo en el sótano y debajo, acá debajo de donde yo estoy, está el búnker. Que en realidad por ahora no tiene escaleras, pero es por el lado del patio que se baja al búnker. Pero allá está como en obra gris, ¿no? No tiene baño, ¿no? Bueno, en todo caso fue que él empezó a construir, pero resulta que nos tuvimos que venir de Argentina para acá, para Colombia, porque empezamos a tener complicaciones familiares, o sea, de la familia de Julio, y pues se dijeron cosas que pues me afectaron a mí, porque pues su hermana, no sé, se ve que siempre me tuvo rabia, no sé, y empezó a decir cosas que pues nada que ver. Y yo no quería como estos conflictos, entonces es como que no quería ofender a nadie, ni llegar a insultar, ni llegar a puños, ni llegar a maltratar las cosas, porque cuando tú te casas también con la familia de la otra persona. Así que yo tomé la decisión de cerrar las puertas de mi casa para la familia de él. Entonces obviamente se disgustaron mucho conmigo, que cómo no les abría la puerta y todo esto. Pero espero que algún día me entiendan, que a veces es mejor cerrar puertas que abrir heridas. Porque al cerrar estas puertas no permití que entremos en conflicto, que entremos hasta los puños o entremos a insultarnos y a dañar las relaciones. Aparte porque yo tengo 2 hijas que son su familia también. Entonces yo no quería que en el futuro estas heridas no se puedan reparar. Porque lo que tú llegas a insultar a otra persona o a agredir física o verbalmente a otra persona, el día de mañana para mí son incurables. Para mí es algo que se rompe y no se vuelve a juntar. Entonces yo no quería eso. Entonces decidí tomar la decisión de que no voy a abrir las puertas a su familia cuando estaba allá. Así que pues nos vinimos para Colombia un poco pues enemistados. Sin embargo, pues yo me traté de despedir bien porque tampoco, no sé, bueno, etcétera. Entonces nos vinimos para acá, para Colombia. Que yo estoy viviendo en un lugar que se llama San Gil. Es un pueblito cerca de Bucaramanga. De mi ciudad natal estamos a 2 horas, más o menos, de Bucaramanga. Entonces nos vinimos para acá, pero resulta que como acá no estaba terminado, no había luz, no había servicios, estaba todo en obra gris, no tenía piso, esto es un sótano, se pasaba todo el agua por entre las placas. Esto era terrible, era como la caverna de los murciélagos.
Entonces decidimos arrendar en una casita cerca de acá. Pero es un barrio que es bastante peligroso, pero yo no lo sabía. En su momento yo no sabía que era un barrio peligroso. A medida que fui viviendo ahí fue que me fui enterando de que todas las noches había peleas de películas, se daban cuchillos, de todo. Oh my God, eso era todas las noches de telenovela. A ver qué telenovela se asoma uno por la ventana y qué ve. Es impresionante. Es impresionante. Sé que ha bajado un poco en ese lado la violencia, pero igual sé que sí. Bueno, entonces, al poco tiempo nos vimos sin dinero, porque hicimos ciertas cosas mal, porque quisimos montar una panadería cerca de una universidad y resulta que el que nos arrendó el lugar para poner la panadería, le tuvimos que rogar para que nos pusiera la luz, le tuvimos que rogar para que nos pusiera el agua. Y ya lo último, ruego y ruego para que pongan el gas y nos dimos cuenta que nunca iban a poner el gas porque parece ser que lo habían desactivado y nunca fueron a activarlo. Entonces lo que estábamos haciendo era perdiendo tiempo y nosotros ya habíamos invertido, habíamos comprado el horno de la panadería, habíamos comprado, bueno, todas esas cosas que se necesitan para la panadería, vitrinas, de todo, ya habíamos comprado ciertas mercancías, mesas, sillas, todo. O sea, nos habíamos gastado la plata en el negocio y no pudimos. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Yo le dije a mi esposo, bueno, vendamos trago y recuperemos un poco de plata y nos toca irnos. Entonces duramos así creo que como casi 2 meses vendiendo como si fuera un lugar para tomar y recuperé un poco de plata, pero yo no me podía acercar porque como con las niñas, porque acá es muy estricto ese tema, no se puede estar en un lugar donde venden alcohol con niños. ¿Sí? Te pueden quitar los niños, obviamente. Entonces, no, yo no podía estar pendiente del negocio. En ese mismo tiempo, la nena pequeña se me enfermó. Y empezó con diarreas y diarreas y diarreas y diarreas. Luego le salió un hongo en la lengua, oh, o sea, súper mal. Y justo en esa época la nena estaba aprendiendo a gatear, o sea, como a tratar de ser solitos para pararse. Y diarreas y diarreas y diarreas y diarreas y diarreas y no paraba sus diarreas. Y después de eso la llevábamos al médico y todo, pero nos daban las mismas medicinas y todo eso. La llevamos a un médico particular, la llevamos nada, no le podían parar todo esto. Y un día, yo me acuerdo que la bañé a mi hija, porque la noté un poco caliente, la bañé y bueno, dije, bueno, la voy a dormir un ratito. Yo le daba seno todavía. Y mi hija la mayor se estaba como asomando a la ventana, entonces yo fui corriendo a decirle que no se asome a la ventana porque se puede caer, aparte porque estábamos viviendo en un segundo piso. Entonces, cuando yo me devuelvo hacia la habitación de mi hija, la menor, la veo en la cuna, pero la veo boca abajo, pero como si estuviese dormida. Entonces yo pensé, ay, se quedó dormida, del baño le dio sueño. Pero ya me iba a retirar de la habitación, o sea, yo no fui hasta la cuna, sino desde la entrada de la pieza. Ya me iba a retirar de la habitación, cuando algo me dijo, no, ella no se puede dormir sin su seno, sin su leche, es imposible. Ella siempre tiene que dormirse con eso. Pensé eso. Entonces dije, sí, es verdad. Y me fui hasta donde estaba la cuna y ella estaba boca abajo, convulsionando. Fue mucho el susto. Cuando yo la levanto de la cuna, ella ya dejó de convulsionar. Estaba toda morada. Después se puso como blanca. Y no respiraba. No se movía, no abría los ojos. Me acuerdo que yo la sacudía. Y esta niña no abría los ojos. Yo no
sabía qué hacer, era como que no me salían los gritos, hasta que por fin pude gritar y grité, pero no reaccionaba. Yo me acuerdo que mi mamá vino hacia donde yo estaba, mi hija la mayor estaba preocupada, estaban todos preocupados y la niña no respiraba, no abría los ojos, estaba fría, nada. Yo les digo algo, yo nunca fui de creer en eso de adorar a la Virgen ni nada de eso. Mi esposo sí, él sí cree mucho en la Virgen y todo eso. Pero yo no. En ese momento, yo me acuerdo que mi hija estaba como un trapo, así como toda suelta, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que yo me tiré al piso con ella en mis brazos, me arrodillé y me sentí rendida. Y le dije, Dios, ¿qué quieres que haga, Dios? Que se haga tu santa voluntad, Dios. Con mi hija en mis brazos. Y en ese momento pasó algo muy extraño. Yo estaba con mi hija arrodillada, así, con mi hija en mis brazos. Mi hija tenía como 1 año y algo. Mi esposo en ese momento estaba en la calle, no recuerdo haciendo qué. Y en ese momento todo se me puso negro. Todo se me puso negro. Mi mamá estaba enfrente mío y mi hija, pero se me puso todo negro y es como que ellas se desaparecieron de mi mente. Y vi la imagen de la Virgen. Yo no soy de creer en la Virgen, se lo juro que no soy de creer en la Virgen así como de que hay que adorarla y todo eso, no. Pero se me apareció. Y después de que ella se me apareció, es como si, y eso se lo explico yo a mi esposo y yo no sé si él me crea o no, pero es como que se me hubiese dividido el cerebro o los ojos, no sé, es como que se me hubiese dividido y en esta parte yo veía lo que tenía, como el futuro, como lo que tenía que hacer y en esta otra veía lo que estaba pasando en el momento. Y en este lado me decían que era lo que tenía que hacer. Y créanme que yo no tenía otra opción. No tenía otra opción. Hacer lo que me estaban pidiendo que haga o rendirme. Así que yo dije, no, rendirme no. Rendirme no porque es mi hija. Y yo la voy a salvar. Es mi hija. Entonces empecé a hacer lo que me iba diciendo, lo que me iba mostrando que tenía que hacer. Absolutamente todo lo hice. Me decía, tenés que... había un balde con agua porque en este barrio se iba todo el tiempo el agua. Entonces había un balde con agua y me decía que la tenía que meter en este balde con agua. No ahogarla, obviamente, meterla. La metí como hasta acá. Me decía, listo, sácala, agarra llaves, papeles y vete. Yo hice eso. Yo me acuerdo que en este lado que veía todo lo que estaba pasando en el momento, yo calculo que la gente o mis papás pensarían que estaba loca porque yo parecía un robot. Yo parecía un robot que estaba siguiendo órdenes. Y bajé esas escaleras como loca, me subí al carro de mi papá y es como que todos al mismo tiempo empezaron a seguirme de lo que yo estaba haciendo, no se cuestionaban nada, me iban siguiendo lo que yo iba haciendo. Pero antes de, bueno, perdón que me comí una parte muy importante de esto.
que fue antes de sumergirla en el agua, me dijeron que tenía que darle respiración boca a boca. Yo nunca he hecho esto de respiración boca a boca. Lo tenía que hacer. Así que agarré, le di respiración boca a boca a mi hija, así como uno ve en las películas. Y le hice acá en su pechito, así. Le di respiración, nada. Ya como no sé, como la cuarta, quinta vez que le di respiración boca a boca fue que mi hija hizo... Que ahí sentí que vino el aire y tragó su bocanada de aire. Así que bueno, después de esto fue que empecé a hacer todo lo que me decían que siguiera haciendo, porque si una vez que haces primer paso y te funciona, porque te están diciendo qué hacer y te funciona, ¿vos qué haces? Vos lo seguís haciendo, obvio. Así que bueno, llegamos allá súper angustiados porque no conocíamos, no sabíamos dónde quedaba el hospital, no sabíamos dónde quedaban las clínicas, nada. Porque era como que estábamos muy nuevitos en la ciudad, acá en San Gil. Hasta que mi papá dijo, yo me acuerdo que como que por acá hay un hospital, una clínica, no sé qué. Y bueno, fuimos allá. Resulta que como no teníamos seguro, pues obvio que no nos iban a dejar entrar. Pero, como, ¿se acuerdan que les dije que yo tenía como el cerebro dividido? En esa parte me decían, la puerta va a estar abierta. Así me decían. Cuando yo me bajé del carro y fui con mi hija en mis brazos, la puerta estaba cerrada. Pero en el instante, desde adentro, el celador, el guardia, abrió la puerta y me dejó entrar. Yo una vez que entré, yo dije, de aquí no me sacan hasta que no me salven a mi hija. Enseguida entré y busqué camilla y la acosté. Y se vinieron todas las enfermeras a tratar de ponerle suero, todo esto, reanimación, todo le pusieron acá su oxígeno y todo esto. Y se dieron cuenta que pues la niña estaba mal. Tenía pocos signos vitales. Estaba muy fría. No tenía el colorcito que ellos le dicen. Y más encima no le encontraban la venita para poderla canalizar, que le dicen, para poderle poner el suero, no le encontraban la venita. Y vino un enfermero, luego el otro, y yo, ay Dios mío, por favor, apúrense. Y nada, hasta que una enfermera dijo, bueno, nos va a tocar por el pie, buscarle una vena por el pie y metérsela por el pie. Y yo, no, pero ¿cómo van a hacer eso? Dejen de estármela apoyando, porque ya me la tenían toda apoyada por todos lados le metían y no encontraban vena. Así que yo dije, ay Dios, por favor, ayúdame, Dios es tu santa voluntad, Señor. Y apareció una doctora, que parece ser que ya se iba a ir a su casa, una doctora, y vino y agarró el brazo de mi hija, hizo magia y le metió la aguja y así le pudimos poner suero. Es increíble. Y bueno, la logramos salvar, pasó muchos días, varios días, hospitalizada, pero como yo no tenía seguro, y resulta ser que a mi hija, porque esa es otra parte, que a mi hija no, cuando la llevé a registrarla para que quede como colombiana también, no estaba ¿cómo es que le dicen? El registrador. En ese momento andaban en elecciones, no sé qué cosas. Entonces no estaba y dejó a una señora suplente y esta señora no me quiso registrar a la niña, que porque era argentina. Entonces no tenía forma de afiliarme al Sisbén, que es el seguro que le dan acá a la gente que pues no tiene dinero para pagar el seguro. No la pude afiliar porque no estaba registrada como colombiana. Entonces fue muy difícil. Y nosotros en esa época ya les había contado que estábamos con lo de la dichosa panadería, que nunca fue panadería. Entonces, ¿qué empezamos a hacer para pagar los medicamentos y todo esto? Empezamos a vender las cosas, que el horno, que esto, que lo otro. Empezamos a vender las cosas que habíamos comprado, las empezamos a vender a precio cero, a precio nada, porque lo que necesitábamos era plata.
para poder sobrellevar esto y más encima el arriendo de esta casa, más encima la comida. Y bueno, yo pasé varios días en el hospital, me tocaba parada porque cuidando a mi hija. Me tocaba parada y yo me acuerdo que no le querían dar comida a mi hija porque como no tenía seguro, pues fue difícil. Y aparte con mi hija seguía con diarreas, estaba súper débil, estaba súper mal. Mi esposo tuvo que pedir ayuda a su familia de Argentina. Pero mientras llegaba esa ayuda económica, pues yo, por ejemplo, en estos momentos no tengo argolla de matrimonio porque tuvimos que empeñar las argollas de matrimonio para poder comprar medicinas y poder dar un avance de plata en el hospital para que nos pudieran seguir teniendo a la niña con suero y con medicinas, ¿no? Básicamente lo que le estaban dando era suero y medicinas para la diarrea y para la fiebre porque seguía con fiebre. Y yo dije, bueno, Dios, esta es tu santa voluntad, tú me dijiste que era lo que quería que hiciera para poder mantener a mi hija viva, ahora ayúdame porque me mandaron la policía. Ahí al hospital me mandaron la policía para que por favor me retire de este lugar, porque si yo no tenía plata para pagar, entonces me tenía que ir con la niña enferma, me tenía que ir porque no tenía dinero. Pero gracias a Dios, a mi esposo le mandó su familia, que eso sí se los agradezco, le mandó pues plata para poder pagar el hospital, porque como no había forma de hacer las cosas como no lo podíamos sacar a la nena, ¿qué iba a pasar? Y no sé cómo la gente empezó a decir que pues la pidiéramos ayuda en el hospital, en el público. Y bueno, mi esposo hizo todas esas vueltas y llegaron con una ambulancia y nos subimos a la ambulancia y la trasladaron al hospital público de acá de San Gil. La verdad que muchísimo mejor el público que el privado donde habíamos caído. En el privado, no sé, pagamos varios millones por estar unos días con la nena ahí y fuimos al público y a mi hija la atendieron como una reina. No me puedo quejar absolutamente nada del hospital de San Gil. Comida le dieron mañana, media mañana, tarde, la cena, todo. Todos los medicamentos que necesitó y hasta más. Todo el suero que necesitó. Teníamos una habitación para estar con ella. O sea, la verdad que yo nunca me imaginé que íbamos a dar con un lugar así. Y es que era hasta bonito porque tenía para jugar, los niños podían salir a jugar, ahí tenían sus juguetes nuevos porque el alcalde había inaugurado esa zona de los juguetes, el lugar muy bonito, antiguo pero muy bonito, los exámenes que le hicieron, las radiografías, las ecografías, todo fue gratis, o sea, yo la verdad no lo podía creer, no podía creer que todo, yo decía, wow. Bueno, después que todo esto pasó, ya la llevamos a la nena a la casa